Listo, sí, sí, está muy bien, Rolando. Bien, entonces empiezo yo. ¿Qué tal amigos de Alta Televisión Radio TV? Pues bueno, ya estamos una vez más con ustedes y pues bueno, estamos en un programa muy, pero muy, muy interesante, es la segunda parte. El primero de noviembre, Ceci. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, amigos. Yo aquí peleándome con mi jorongo, porque hoy vamos a celebrar el Día de los Santos Difuntos y se supone que todo mundo va a la iglesia, ¿no? Y las mujeres se supone que se tapaban su cabecita. Entonces, vamos a tapárnoslo un ratito nada más. Ahora sí, ya, Enrique, en traje de carácter estoy. Vámonos. Parezco la mamá de Coco, creo. Pero bueno, ¿me escuchas bien? ¿No se tapa el micrófono? Sí, te escuchas bastante bien, Ceci. Ok, Ok. vamos a comenzar ya con la segunda parte de esto ahora es del Día del Muerto, de Halloween. Halloween fue el día de ayer, Así ahora es. Día de Muertos. ¿Y qué te parece si comenzamos así? Pues sí, sí, vamos a comenzar. Como les platicábamos el día de ayer, pues hoy vamos a hablar sobre el Día de Muertos, lo que hacemos más de este lado, no tanto lo que pues se celebraba en Irlanda primero y después cuando se trasladaron a Estados Unidos y Canadá. No, esa celebración ya la platicamos ayer y yo sé que pues muchos de nosotros también la celebran y no está mal, pero lo importante es, como les comentábamos, que sepan cuál es su raíz, que sepan el por qué. Y también, bueno, todas las modificaciones que le hemos dado al paso de los años, de los siglos, es más. Pero bueno, hoy nos toca hablar sobre el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos. El día 1 de noviembre, para celebrar a todos los santos, no, si se me cae esto, Enrique, mejor me lo voy a quitar. Para celebrar a todos los santos, es decir, es celebrar a los beatos y canonizados, pero principalmente a los santos desconocidos, es decir, a todos los millares de cristianos que son desconocidos. Bueno, pues por eso son mártires, que no murieron en nombre de Dios, en nombre de la religión. Y bueno, pues para que se recordaran a todos, por eso es el día 1. ¿Ok? Estamos hablando de la religión católica, ¿vale? Ahorita no nos vayamos a confundir, es que todo tiene un paso y un porqué. El 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Como su nombre lo indica, fue dedicado a quienes reposan en Cristo, pero no alcanzaron la vida beatificada, o sea, la del cielo, debido a que fallecieron sin haber cumplido con las penitencias que les fueron impuestas en vida o pues no las cumplieron completitas, así nada más un poquitín, así como a quienes mantuvieron apego a la vida material. Las almas de estos difuntos, de acuerdo con los cristianos, se hallan en el purgatorio y esta fecha fue concedida para que los vivos, a través de oraciones y de súplicas, ayudaran a estas almas a expiar sus culpas y sus pecados y bueno, pues pudieran salvar sus almas, que al final de cuentas es lo que querían. Ujú. El día de los Muertos en la historia realmente fue impulsado por el Papa Gregorio III, cuyo pontificado se prolongó del año 731 a 741 y consagró una capilla en la Basílica de San Pedro con el objetivo de que todos los santos fueran venerados al menos un día al año. Esa fue la celebración o su primera aportación a esta celebración de manera religiosa. Después, el Papa Gregorio en el año 835 amplió esta celebración y cambió el Día de Todos los Santos a noviembre. Ah, ok. Vamos cuadrando, pero ¿por qué noviembre? ¿Se acuerdan de lo que platicábamos ayer? Es decir, al primer día de este mes, porque lo hizo coincidir, seguramente con toda la intención del mundo, con la festividad celta, que es la del Halloween que hablábamos ayer. Entonces dice, bueno, vamos a celebrar a los santos, sí, vamos a celebrarlos, pero ¿qué les parece si mejor lo hacemos el mismo día que ellos para empezar a hacer una pequeña sincretización, ¿no? Hacer ese sincretismo entre todas las celebraciones. Y pues así pasó, porque a final de cuentas el Halloween siempre fue una fiesta pagana. Y así quedó. Estas festividades llegaron a México en el siglo XVI
Y así que, pues en la conquista, ¿no? Y pues bueno, fueron celebradas en las primeras iglesias que fueron en Tlaxcala, en San Francisco, en la Ciudad de México por 1530 más o menos. Entonces, ya vamos entendiendo cómo llegó un poco de esta o de estas ideas a nuestro país. Ahora lo que quiero es explicarles qué onda con los prehispánicos, porque muchas personas juran y perjuran que el Día de Muertos es una celebración pura y exclusivamente prehispánica, y no es así. Es más española que prehispánica. ¿Hay algunos elementos prehispánicos que se envuelven en todo esto? Por supuesto que sí, pero tengamos en claro que, por ejemplo, nosotros no teníamos velas, nosotros no teníamos pan, como para empezar a explicar y entender cómo se van haciendo este sincretismo de las dos. Y no nos vayamos a enojar, realmente son cosas que luego no nos explican. Y créanme que yo también hace algunos años, cuando me enteré de esto, dije, ¿cómo es posible que me hayan engañado tanto tiempo? Diciéndome que el Día de Muertos es totalmente prehispánico y no. Entonces yo me siento con la obligación pues también de platicar todo esto, ¿no, Enrique? Estás hablando muy bien y correctamente acerca de todo esto. Yo ya lo sabía, ya sabía que teníamos que hablar de este tema, porque en realidad, Sí, pues ya. y tú lo bien lo comentas, pues el Día de Muertos, el 2 de noviembre, no es prehispánico, volvemos a decir, no es prehispánico, sino es algo parecido a lo que es Halloween, ¿no? Exacto, exacto. Ahorita estamos hablando de que estos dos papas lo que hicieron fue modificar todo para que quedara de acuerdo pues a ellos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, los celtas lo que hacen es, hacen el Samhain en estas fechas, bueno, pues nosotros también, ellos pueden hacer su celebración en la noche, pero que quede bien clarísimo que nosotros vamos a celebrar a todos nuestros difuntos, a todos esos mártires que dieron su vida por, pues, nuestras creencias. Entonces, bueno, empezamos a hacer esa, disculpen la palabra, pero esa manipulación eh, comienza en este momento, ¿no? Entonces, vámonos ahora, vamos a dar el brinco, frum, acá, con los prehispánicos, ¿vale? Los prehispánicos consideraban que la muerte era un acto natural, era pasar de un lado al otro, no había que temer absolutamente nada, había que respetar y lo veían como un medio para trascender el mundo terreno. Para ellos no era gran cosa o no era cuestión de miedo, era algo normal. Ujú. Algunas de las prácticas funerarias de los pueblos prehispánicos era enterrar al difunto en un petate, depositar el cuerpo en una sepultura, pueda ser sobre el mismo suelo o en un cajón de piedra, no había mayor lío. A veces los incineraban y bueno, los enterraban con sus pertenencias, comida y provisiones. Y para las culturas mesoamericanas en general, el culto a los muertos era parte de su creencia religiosa, era parte de esa cosmogonía de la que siempre hemos estado, pues bueno, envueltos. Aunque las prácticas rituales varían de acuerdo con la región y cultura, de verdad que si nos pusiéramos a explicar cómo cada una de nuestras culturas de nuestro bellísimo país celebran este día, no terminamos. La verdad, no terminamos. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Chantolo de toda la Huasteca, pero al final de la historia sigue siendo una celebración católica, una celebración completamente española, con tintes de nuestros pueblos prehispánicos, solo que es completamente diferente, la forma en la que acomodan la comida, cuántos niveles le ponen al altar, en fin, ese es un ejemplo el chantolo. Vamos a poner otro ejemplo, los nahuas. ¿Ok? De esto sí vamos a explicarlo un poquito más. Para los antiguos nahuas, según el tipo de muerte, era a donde llegaban. Por ejemplo, podían ir a 4 lugares. El primer lugar a donde podían ir era el Ishantonatiu Ilhuicatl, el lugar destinado a los muertos en combate, a las mujeres muertas durante su parto, a los comerciantes fallecidos en expediciones mercantiles, a los héroes, ¿ok?
Ellos, cuando fallecían, iban a Lixán, Tonatiuh y Huicatl. Después, al Tlalocan iban aquellos que habían muerto a causa de un rayo o en situaciones relacionadas con el agua. Ahora, los infantes, los fallecidos, los bebitos, los pequeñitos, que pues no habían podido sobrevivir mucho tiempo, durante la lactancia iban al Xixihualcuauco, ¿ok? Que es el árbol nodriza. Ay, ahorita se los voy a enseñar, aquí están. Espéreme tantito, porque aquí lo tengo. Este es el árbol, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de los, pues de estos seres, de estos muertos, pues sí, tenían como destino el Mictlán, y eso sí lo conocemos. Esa palabra la tenemos como muy presente en estos días, ¿cierto? Luego de morir tenían que pasar 4 años para que pudieran salir del viaje al inframundo. Imagínense nada más, tenían toda una historia que bueno, también tenemos poquito tiempo y no la vamos a explicar toditita, pero recordemos que este Mictlán estaba gobernado por Mictlán Tecutli y Mictexihuatl. Ay, bueno, Cecilia, por favor, Mictecacihuatl y Mictlán Tecutli, eso es, que son los señores del inframundo. Estas deidades, pues bueno, les ofrecían comida, les daban flores, les bailaban, pero era importante, muy importante para ellos esta parte. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que cuando llegan los españoles, nuestras culturas celebraban esto y también celebraban el hecho de agradecían las cosechas. Agradecían las cosechas, sabían que llegaba el invierno, sabían que tenían que recolectar cosas para el invierno, alimentos para el invierno, y para esto hacían una celebración. Y lo mismo que pasó, como lo platicábamos el día de ayer, los españoles empiezan a ver de qué forma pueden empezar a mezclar, porque no podían quitar totalmente muchas pues de las celebraciones que tenían nuestros pueblos prehispánicos. Y aquí empieza nuevamente esto de la sincretización, ¿no, Enrique? Es así como, pues como comienza este Día de Muertos, cómo se va formando, cómo se va forjando. Sí, y comentan muy bien, Ceci, porque a final de cuentas, los franciscanos o aquella época que tenían los sacerdotes, a, a, a querer más bien, pues, evangelizar aquí a toda la población, a todos los Así es. pueblos, pues lo que hacían ellos, pues, pero tenían que hacer el que ellos ver sus costumbres y vamos, compaginar esas costumbres con lo que ellos hacían, para que obviamente ellos pues, fueran parte no lo vieran mal, no lo vieran como algo muy común ellos, y dijeran, pues mira, es muy similar a lo que ellos están haciendo, pues vamos a combinarlo. Pero algo que es muy importante, Ceci, y lo dices muy bien, yo creo que aquí, digo, sí era muy importante el Día de Muertos, pero obviamente yo creo que la fecha, ¿no? Las fechas eran muy importantes porque sabemos, y ahora ya lo sabemos muy bien, que ellos tenían también días de equinoccios. Sí, Entonces, ellos festejaban los los, equinoccios por, exacto, por muchas cuestiones, por muchas realidades. Y si los transportamos a lo que está pasando ahorita, pues la verdad es que ellos tenían muchísima razón el por qué lo hacían totalmente, en esos días, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Recordemos que estas culturas prehispánicas, y no es por levantarse el cuello, ¿no? Porque somos de aquí. La verdad es que debemos de ser bastante humildes y aprender más, mucho más, sobre todo lo que ellos ya sabían, porque la verdad es que dejaron, bueno, los españoles definitivamente sí destruyeron mucho, mucho de lo que ellos tenían, pero de lo que se salvó sí valdría la pena que lo estudiáramos más a fondo, porque tenían mucha razón. El estudiar los equinoccios, ellos hacían celebraciones en esos equinoccios muy importantes, y al igual que los celtas lo hacían para agradecer la temporada de cosecha, bueno,
La cuestión es que los españoles cuando llegaron aquí, los romanos cuando llegaron allá, no entendían. Y como no lo entienden, pues mejor lo destruyen. Y querían, y lo que hicieron fue imponer, única y exclusivamente imponer a punta de, pues no de pistola, bueno, de espadas, ¿no? Y bueno, hubo muchos que se tuvieron que convertir al cristianismo o los mataban y muchos prefirieron morir, definitivo, pero no todos. Y entonces es donde empezó ese sincretismo de las... Pero muchas de las cosas que nosotros, que nuestras culturas prehispánicas hacían, definitivamente se perdieron. Algo muy importante que tú estás comentando y yo creo que hay que recalcarlo también es que prácticamente estos invasores, porque vinieron a invadir, no vinieron a conquistar, invadieron el territorio, así como también los romanos invadieron los territorios celtas, pues ellos no entendían realmente el porqué de esas festividades o el porqué de esas, en realidad, pues de esos ritos, porque no eran festividades, eran ritos, ¿no? Entonces, en esos momentos yo creo que al no entender y a no poder saber realmente lo que ellos estaban haciendo, tanto aquí en México, bueno, más bien en todo lo que es la región centroamericana o sudamericana también, parte también, pues yo creo que fue el destruir ciertas, no creencias, sino más bien ciertas cuestiones, el por qué hacían eso, ¿no? El por qué realmente y todo tiene un porqué, pero lo estamos hablando ahora y lo entendemos porque ya se absorbió tanto, incluso ya es todo mercadotecnia, todo ya es el estar gastando, el estar, y sin saber que la energía la están dando y la están otorgándose por todos lados y de una forma muy, muy diferente. Es así. Sí, sí, lo hablábamos el día de ayer, la cuestión de la mercadotecnia es lo que ha invadido más, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, la cuestión de los altares, que es muy importante para estos días, Enrique. Eh, Aquí hay más elementos, creo que es en el único lugar en donde podemos decir que hay un poco más de elemento em, prehispánico, no tanto en el ritual, porque si sabemos el ritual son oraciones, son rezos, hay cruces, hay velas, hay pan, y todos estos elementos no existían en el mundo prehispánico. Aquí, ok, podrían poner en los altares, podrían poner maíz, podrían poner las flores de cempasúchil, porque esas existían. Las flores estas moraditas, ¿cómo se llaman? De terciopelo, las nubes. Esas flores son las que teníamos nosotros, pero las cruces, las oraciones y demás, pues no, fotos, pues mucho menos, ¿no? Bueno, las fotos tampoco allá, en esos años tampoco existían, pero Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando también de los elementos, ¿no? Lo que es sí, el fuego, tierra, agua. Muchos, estamos hablando, fíjense, de tierra, agua, un elemento y fuego, eran muchos elementos y esos elementos eran para purificación de las almas que supuestamente, bueno, venían en esos momentos, pero como tú comentas muy bien, los niveles de cada altar, bueno, que no se llamaban altar, tenían un nombre específico, nosotros lo conocemos como altares, pero tenían un nombre y eso se refería a lo que era el inframundo, y no sé si. además, era muy importante entender que las culturas prehispánicas no tenían un día específico para hacer este tipo de celebraciones. O sea, ellos tenían los diferentes cambios de temporadas para sembrar, para cosechar durante todo el año. Entonces, uno estaba hecho para Tlalocán, otro era para Huitzilopochtli, otro era... Entonces, ellos lo hacían como que en el transcurso del año. Para ellos era muy importante el respetar y el reverenciar a sus dioses, por supuesto, pero valoraban mucho que la cosecha hubiera estado buenísima, porque si no, entonces el pueblo pasaría hambres y eso pues no. La cuestión aquí es que volvemos a lo mismo, si los españoles no entienden, destruyen. Y digo, tampoco yo quiero culpar tanto a los españoles. Al final de la historia, nuestras propias culturas fueron exactamente igual con otros pueblos menos fuertes.
O sea, es parte de la naturaleza humana el, si tengo un poco de poder, lo utilizo con los que menos poder tienen. No estoy diciendo que los mexicas hayan sido malos, los españoles tampoco, es simplemente parte de la naturaleza humana que si tenemos poder lo vamos a utilizar para tener más poder. Entonces los españoles lo usaron muy bien con nosotros, lo usaron muy bien con nosotros. Y pues bueno, ¿no? Llegamos a este sincretismo pues de esta celebración que hoy día para muchas personas que son religiosas y que no lo son también es muy importante. Ahora ya se volvió de talla mundial, Enrique. Fíjate que tú comentas algo que es también muy importante saber de que ahorita ya desafortunadamente ya es mundial, es un control muy, muy, muy marcado digo, si ahorita hace algún tiempo atrás ya se había marcado, pues ahora todavía es más marcado la situación, ¿no? Por De, ejemplo, estos desfiles, parades, llamados en Estados Unidos, con máscaras enormes y calaveras grandísimas y de fiesta, pero de verdad exuberante. Yo me acuerdo que, híjole, ¿cómo se llamaba esta película de James Bond? Um, con Daniel Craig fue la película, la que empezó, la primera escena es aquí en México. Bueno, a partir de esa película empezaron a hacer los parades en México, en Estados Unidos y ya no sé ni en cuántos países más. Con la película de Coco, sabemos que hubo un problemón con una película que ya había estado hecha en México, pero obviamente Disney peleó con los millones que tenía y bueno, afortunadamente la película mexicana se quedó con el nombre del Día de Muertos y Disney le tuvo que cambiar a Coco, pero como fue la película que primero salió, todo el mundo identifica el Día de Muertos con la película de Coco y la película mexicana que se llamó El Día de Muertos terminó siendo un refrito de Coco cuando en realidad fue al revés. En fin, se han querido apropiar de parte de nuestra cultura aún hoy día, pero por la cuestión de la mercadotecnia en realidad. más allá de todo esto, Ceci, pues sabemos que hay muchísimas cosas que ahorita ya se están llevando a cabo eh, desde el control, desde la parte de arriba, y digo, no me quiero meter más, profundizarme en ese tema, porque ya sabemos lo que nos pasó hace unos días por andar tocando un temita donde no teníamos que ver, ¿verdad? Pero bueno, Híjole, sí, este, aprendemos a la mala, ¿no, amigo? Ni modo. que yo puedo decir es, aprendamos de la cultura, pero leamos primero de la cultura que teníamos antes, ¿no? Antes de hacer algo. Y se los digo porque ahorita está el asunto muy crítico y la verdad estamos como que, híjole, decía una persona que hace, bueno, más bien yo vi una persona ayer y me decía, oye, es que no creo que estén durmiendo, yo creo que están roncando como a las 3 de la mañana, ¿no? Todo el mundo todavía anda en otro, como que demasiado dormido en muchas cosas. Cuando lo hacemos y entendemos y empezamos a leer, híjole, ahí sí es donde, como decía Chiqui Drácula, ay, nanita, ¿no? Pues es que cuando caemos en la cuenta que lo que sabíamos no era, nos sentimos primero engañados, porque esa es la verdad. Primero decimos, es que nos engañaron, es que no nos dijeron, es que nos mintieron. Ok, ya sabes la verdad. ¿Qué vas a hacer tú con esa verdad? Muchas personas prefieren quedarse con la primera versión y no seguir caminando. Es válido. Pero habemos muchas personas que dicen, ok, ya encontré el hilito del estambre, lo voy a seguir jalando. Y muchas veces jalando ese hilito nos duele. Nos duele porque nos damos cuenta que la historia la escriben los que ganaron, que la historia está manipulada desde la raíz, que muchas de las cosas que nosotros, por los que nosotros nos sentimos a veces tan orgullosos, como es este día, resulta que pues no es como nos lo platican.
y que resulta que también en España realmente ellos celebraban más a los difuntos de otra forma, por supuesto, y que Chihuahua, nos sentimos engañados, ¿no? Y hoy día estamos atrapados en esa cultura porque en cualquier lugar del mundo, a donde vayas, ay, es que el Día de Muertos que ustedes celebran es fabuloso, la manera en cómo celebran ustedes a los muertos es increíble, solo en México sucede. Pues es que la gente tampoco lo sabe. Y pues, ¿quiénes somos nosotros para engañarlos? Y seguimos alimentando eso por la cuestión de los pesitos y la mercadotecnia. Aunque ahora, bueno, la mayoría de las flores que llegan no son mexicanas, ya están llegando de China. La mayoría de todas el papel picado, ¿de dónde es? Es papel de China. El papel picado no era una cuestión prehispánica tampoco. O sea, son elementos que se van agregando y nos vamos dando cuenta, pero más vale, decía mi abuela, más vale quitarse el diurex, ¡fum!, de un jalón, duele menos a que lo vayas quitando de poquito en poquito, ¿no? Si ya realmente nos vemos en los elementos que se manejaban, bueno, que se ponían en ese tiempo, pues nada que ver con lo que estamos viendo ahora, ¿no? No, no, El saber por qué ponían copal, el saber por qué ponían incienso, mirra, por qué, inciensos, prendían, incluso prendían, obviamente no eran veladoras, estamos hablando de otro tipo de elementos, de pero fuego. fuego, tenían Exacto, fuego, sí, claro. sí, claro, era fuego. Y fíjate, no nomás eso, no ponían agua, ponían otro elemento que era similar al agua, más no, que incluso le decían que era el vino de los dioses, ¿no? No Entonces, podemos decir el nombre. pues No, más porque bien se me antojaría un vasito de mejor, no. no, digo, ya alguien vio ese ratito, te la antojó, bueno, no, así, nada más. Entonces, Ok, estar viendo eso de los elementos y tenía un porqué. Cuando tú empiezas, como tú dices, efectivamente a jalar el hilito y empezar a escarbar, empezar a ver, pues te sorprendes porque en realidad tenía un porqué y no nomás eso. ¿Para qué? así Cuando es. terminas viendo el que para qué lo hacían, qué razón tenían ellos, ¿eh? Que ahorita en la actualidad, pues no lo vamos a utilizar porque ya nos quemarían te agarrarían, te amarrarían en un palito, te prenden fuego. Y a darte vueltas, ¿no? Ah, no, bueno, es que también, mira, ayer, por ejemplo, ya no pudimos hablar sobre las brujas, sobre los vampiros, sobre todos estos elementos que también fueron parte de la historia, parte de la historia. Pero bueno, pues siempre, como decimos, los ganadores son los que escriben la historia y pues terminan diciendo que las hadas no existen, que los unicornios no existieron jamás, que los vampiros eran malos, etcétera, 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 etcétera. Y en nuestro país decían, aquí son una bola de asesinos, andan matando gente, cuando no entendían que aquí, por ejemplo, los mexicas sabían el valor, pocas culturas sabían el valor tan importante de los elementos de la sangre y el por qué la utilizaban. Y los españoles simplemente decían, ay, asesinos nada más andan matando a diestra y siniestra. Dice que a los celtas le pasó lo mismo, Cecilia. Sí, A los celtas, exactamente lo que pasó aquí, les pasó a los celtas. sí. Porque A muchas los vikingos similitudes. también. Ah, A los sí, vikingos también. claro, claro, claro. Entonces, mira, la verdad es que, como tú acabas de decir, si regresamos a estudiar esas culturas, nos vamos a dar cuenta que ahorita lo que está sucediendo y lo que está pasando, no, es abrir la caja de Pandora, ¿no? Mira, yo no sé si pudiéramos decir, pero hoy día, bueno, desde hace unos años se ha tocado mucho el tema del aderocromo. Ya me da miedo, no sé si pueda decirlo o no, pero ese tema tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que nuestros prehispánicos hayan sabido la importancia de la sangre y hace unos años se esté hablando, se haya destapado este tema tan fuerte y tan...
Pues sí, la verdad que tan terrible, ¿no? Tan fuerte. Esos términos, esas programas para que no nos vuelva a pasar y a suceder lo que hace unos días pasó. Y pues bueno, Ceci, Sí, así es es. que quedan, en lugar de, bueno, en lugar de, yo creo, de haber, eh, vamos, contestado preguntas, creo que quedaron más preguntas todavía. Pero ¿qué crees que esa es la idea? Cuando empiezas a entender la verdad, cuando empiezas a comprender, duele, pero dices, ok, si esta es la verdad, vamos a seguir investigando. Entonces vamos a ver en dónde investigamos. ¿Cuál es el lugar correcto para investigar? Miren, por ejemplo, hay un detalle que les quería decir. Hay una expresión en latín que se llama mundus patet, significa mundo abierto, y se refiere a un edificio de piedra en una construcción la más antigua de Roma, mucho antes de que llegara la cultura católica con ellos, por supuesto. Y marcaba el centro exacto de la ciudad y se creía que ese era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que la mayoría del tiempo su entrada permanecía sellada por una gran losa que solo se retiraba en 3 ocasiones al año: 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre. Ah, o sea, como esa historia, hay alrededor del mundo muchísimas. Y volvemos a lo mismo. El ganador siempre va a escribir la historia. Y hoy la damos por sentada como que esa es. Entonces es muy importante tomarse tiempitos como este para entenderlo. Nadie está diciendo que no vayamos a volver a poner nuestros altares o que es un engaño. Claro que no, claro que no. El pensar que los espíritus de nuestros seres amados pueden venir a estar con nosotros existe. A lo mejor ustedes se lo pueden imaginar bailando y comiendo alrededor de ese lugar, pero bueno, han venido en otros momentos y se puede comprobar de muchas maneras. Entonces, bueno, si les hacemos una fiesta, pues está como más bonito, ¿no? Y fíjate que Ceci, acabas de dar un punto muy importante. Si empezamos a entender todo lo que nos ponen en las películas, como Monster Inc., como Coco, Sí, nos vamos a dar cuenta de que nos lo ponen en las mismas preguntas que tenemos y las respuestas nos las ponen en las narices. Yo creo que te vas a dar, o nos vamos a dar cuenta, ujú. el por qué los ponen ahí, para que en un momento dado, cuando tú te enteres de cuál es la realidad, pues tú mismo la ridiculices. Dices, es que esto totalmente pasa en las películas, y no es verdad, no es verdad. Pues mira, es Entonces, que eso pasó con los hombres lobo, eso pasó con los extraterrestres, eso ha pasado con absolutamente todo. Entonces, pues sí, por ejemplo, el libro de Frank Stoker es, Bram Stoker, Drácula. date cuenta que esa, para muchos, es siempre un libro. No, y es que estuvo buenísima la película, Keanu Reeves actuó muy bien y, eh, ok, sí, las actuaciones muy buenas. Siempre hemos dicho, primero leer el libro y después si quieres ver la película. La película te va a decepcionar, siempre te va a decepcionar. Mejor un libro primero. Estamos hablando por ejemplo, por ejemplo, de Blancanieves, otro, igual. Pues es que si ahí nos vamos, todas las películas que hizo Walt Disney son escritos de los hermanos Grimm y la historia real es completamente diferente, ¿no? Y nosotros damos por sentado que la Cenicienta es como Walt Disney nos la contó y la Bella Durmiente y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que checar e investigar un poco más siempre. Y bueno, no les estamos diciendo, como les digo, yo misma pongo altar, mi papá es feliz cocinándoles. Y van a decir, van a venir mis padres, va a venir mi hijo, va a venir mis hermanos, van a venir a comer. Claro que con todo el amor del mundo ponen las flores, vamos por el pan, ponemos el papel picado. Sí, eso es una creencia que ya decidimos creer nosotros, pero ya es una decisión personal.
y así quiero que sea. Oye, pero es que fíjate que llegaron los españoles, lo sé perfectamente bien, pero así quiero yo. Ah, bueno, está bien, pero yo sí me sé la historia, ¿no? Sí sé lo que pasa, sí sé cómo sucedió. Claro. Lo mismo, como dices tú, también pasó con los vikingos, también les dieron una arrastrada a los, y luego cuando los convierten, toda su cultura terminó siendo mimetizada, ¿no? Ok, sí, sí. Pues bueno, ya terminamos este programa, la verdad que me fue también muy, muy rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer Chihuahuas, más de esto, sí, más de esto. Déjame decirte que yo creo que, como vuelvo a repetir, a ver, yo creo que disipado preguntas, quedaron todavía más preguntas, ¿no? sí. Eso es lo que yo Sí, pero creo. no, nunca piensen que queremos ofender a nadie o que queremos agredirlos con lo que decimos. Eso no es cierto, nunca lo vamos a querer hacer. Pueden investigar inclusive en las páginas del INA, pueden investigar en las páginas del gobierno para que vean que lo que les estamos diciendo no solamente lo dicen los youtubers o no nada más lo dice algún loquillo por ahí. Es verdad. Investiguen la historia de España, cómo es que ellos creen en los santos difuntos. Chequen la historia de Irlanda para que vean que esta historia es real, del Halloween, de la historia del Día de los Muertos, Chantó, lo demás, ¿no? Te agradezco por estar aquí en todo de todo. Es un programa especial y pues bueno, vamos a ver qué más podemos recopilar de información y como siempre lo decimos, no nos crean, simplemente hay Exacto, que investigar. siempre. Y yo creo que el investigar nos vamos a dar cuenta de que incluso lo que tocamos fue simplemente dicen por ahí, La el pelito de la puntita rana del calva, ¿no? iceberg. La punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. Es a grosso modo el explicarlo, porque si nos vamos de punto por punto, tendríamos que explicar, pues como dijimos, cómo se celebran en todos los países de Latinoamérica, las culturas de Latinoamérica, cómo celebraban a sus muertos antes de que los españoles y los portugueses llegaran, los ingleses. Imagínense nada más, o sea, de verdad sería extenso, pero porque a todos nos pasó, de una manera o de otra, a todos nos pasó. Ahorita estamos hablando de México porque, bueno, pero sabemos que también tenemos amigos en otros países y que seguramente se están identificando y dicen, oye, pues es que sí es cierto, aquí en mi país, no sé, en Chile o en Argentina, ¿en dónde más? En Suecia, bueno, estábamos hablando de los vikingos, ¿no? Eh, Nuestra historia también cuenta algo parecido. Pues sí, porque acuérdense que la historia siempre la va a contar quien gana. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a estar ya con más noticias, todo de todo. Y yo creo que vamos a tener que hacer más de este tipo de programas, ¿sí? Adelante. ¿Verdad? Que tengan una excelente noche, feliz fin de semana, celebren a sus muertos muy felices y contentos y nos vemos el día lunes. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas buenas tardes, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.